Y como todas las semanas, como cada lunes, nos acompaña ya en nuestro bloque Vida Sana en Directo la nutricionista de Diet, Catherine Larraguibel. ¿Qué tal, Katy? ¿Cómo estás? Muy bien, Hola, muy Katy. bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Hoy vamos a hablar de la resistencia a la insulina. Ustedes la han escuchado por ahí, Pero ¿cierto? claro, pues por supuesto. Sí, tiene una prevalencia mundial muy grande, el 35%. Ajá. Y en nuestros niños, alrededor de un 46% de los niños con exceso de peso tienen resistencia a la insulina y no lo saben, ¿ya? Porque es una enfermedad que no tiene muchos síntomas, ni signos, ni nada como que aparezca. Algunas cosas uno puede dilucidar un poco. Dentro de las cosas que podemos ver, vamos a ver la gráfica siguiente. La resistencia a la insulina, para que tengan una idea, es sumamente importante saber que no es lo mismo que la prediabetes, ¿ya? Es una cosa distinta, es como un paso antes. Dentro de las patologías asociadas de la resistencia a la insulina tenemos la inflamación, la hipertensión arterial, los cánceres también se ha demostrado que tienen que ver un poquito con esta resistencia a la insulina, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades hepáticas, que esto es el hígado graso, ¿ya? Que es tan frecuente en nuestro país. El estado procoagulante, esto significa principalmente que se formen trombos o trombosis, ¿ya? La dislipidemia, que también hemos conversado que es el colesterol elevado. El síndrome de ovario poliquístico está directamente relacionado con la resistencia a la insulina. Todas las niñitas, adolescentes que en general tienen este síndrome de ovario poliquístico probablemente también tengan resistencia a la insulina y es importante chequear las dos cosas, ¿ya? Pero ¿cuál es causa y cuál es efecto? Es que no se sabe bien qué es lo que pasa primero, ¿ya? Pero tienen relación directamente. Sin embargo, habitualmente la gente que tiene resistencia a la insulina ya tiene hipertensión o está muy propensa a una enfermedad cardiovascular por otro motivo, por ejemplo, por el colesterol alto. Entonces, están relacionados en sí. No se sabe qué es lo que ocasiona una u otra, pero a veces pasa primero la resistencia a la insulina y a veces pasa el colesterol primero, por ejemplo. ¿Cuándo se considera que un paciente tiene resistencia a la insulina? Ahora lo vamos a ver en la gráfica, pero en general para que nosotros sepamos más que ver la glicemia en ayuna, que es lo que se hace para ver la prediabetes o la diabetes. Es la poscarga. Más que eso, tenemos que ver el OMA, ya que antiguamente no se veía. El OMA es un índice de insulina versus glicemia, ¿ya? Y este índice, que lo vamos a ver más adelante, debería salir mayor a 2.6, eso ya es resistencia a la insulina. Algunos de los signos clínicos que no pasa en la mayoría de las personas, en algunas de ellas, tenemos la obesidad abdominal, el índice de la circunferencia cintura muy elevado. Sí. Este rango que está acá es el rango que se usó por mucho tiempo. Actualmente se dice que la mujer, que es lo que dice el MinSal y lo que recomienda el MinSal, la mujer no debería tener más de 80 centímetros de cintura y el hombre no más de 90. Y en eso podríamos decir, oh, esta persona puede tener resistencia a la insulina porque tiene una circunferencia de cintura un poco más grande que lo que yo acabo de mencionar. 80 nosotras, 90 ellos. Exacto. Entonces ahí hay que tener ojo. Si tenemos más de eso, nos hacemos este examen que yo digo que es el OMA, ¿ya? Acantosis nigricans. Esto es súper importante y es algo que la gente habitualmente no mira. Detrás del cuellito y detrás en las axilas principalmente y en todos los pliegues que nosotros tenemos, hay gente que tiene la parte más negra, más oscura, ¿ya? La piel más pigmentada. Exacto, mucho más pigmentada, no necesariamente porque esté sucio, sino que es porque en general tiene estas como manchitas chiquititas o tiene unos lunarcitos en estos lugares, lunarcitos como de carne, por decirlo así. Y esto es un signo importante de la resistencia a la insulina. Entonces, si muchos niños obesos tienen estos signos y la mamá si los nota, es importante que se haga el examen. Y esto es detrás de la cabeza, o sea, donde empieza el pelo. Claro, donde está el pliegue como de la cabecita, acá, perfecto. justo acá, ¿ya? Entonces eso es importante estar mirando a los niños, sobre todo con exceso de peso, porque lo más probable es que tenga esta resistencia a la insulina. Y esto es lo que yo te decía, el OMA no debe ser mayor a 2.6, si es mayor que a 2.6, que es un examen que se pide en laboratorio y obviamente lo tiene que pedir un médico, una nutricionista, etcétera. Y si sale mayor a esto, ya es resistencia a la insulina. También se puede medir o diagnosticar un poquito la resistencia a la insulina con la insulinemia basal, ¿ya? Y esta, si es mayor o igual a 15 unidades internacionales por mililitro, diríamos que tiene resistencia a la insulina también. Más usado es el OMA, ¿ya? Así que es como la forma más frecuente de que los doctores pidan este diagnóstico. Y el diagnóstico de intolerancia a la glucosa
es lo que tú decías, el test postcarga de glucosa, que después de las 2 horas se toma la glicemia y si sale entre 140 y 199, podríamos decir que la persona tiene intolerancia a la glucosa. Perfecto. Que eso es un paso antes, o sea, un paso después de la resistencia a la insulina, ya es más grave, o sea, que un escalón más arriba. Exacto, un escalón más arriba, más grave porque más tendencia de tener diabetes tiene. La prediabetes, el diagnóstico en ayuno debería ser 2 tomas de esta, que más o menos deberían no pasar entre 99 y 126. Ya sabemos, si pasamos 126 ya estamos en diabetes, ya, y eso ya diagnóstico seguro, no hay nada que hacer. Lo importante y lo bueno de esto, que todas estas patologías que yo acabo de mencionar, o todas estas condiciones fisiopatológicas, son reversibles si nosotros hacemos algo con nuestra dieta, con nuestra vida saludable, ejercicio, etcétera, etcétera, como vamos a ver más adelante. Entonces, cuando ya llegamos a diabetes, ya no hay nada que hacer y la diabetes va a estar ahí por siempre y la vamos a tener que controlar nada más. Entonces, en estos pasos, en la resistencia a la insulina y en la prediabetes, etcétera, tenemos que tener ojo. Y acá va más gráfico lo que pasa con la resistencia a la insulina. Habitualmente nosotros tenemos una hormona que se llama insulina, ¿cierto? Y esta hormona la secreta el páncreas, que funciona súper bien en nuestras células del tejido adiposo, de los músculos, y va guardando la glucosa que nosotros comemos. Glucosa, ya vemos si nosotros, por ejemplo, comemos una manzana, eso es energía inmediata que es glucosa, ¿ya? Y eso se guarda en el tejido adiposo, como yo dije, en el hígado, etcétera, por medio de la insulina, que es como la llave para que esto se pueda guardar de buena forma, ¿ya? Pero ¿qué pasa en un caso de resistencia a la insulina? En la gráfica siguiente lo vamos a ver. En las células la llave no funciona, es como que los receptores no funcionan de buena forma. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas comienza a secretar más insulina y empieza a secretar y se provoca un hiperinsulinismo, ¿ya? Más insulina de lo que debería haber. Y se siguen guardando en la célula esta glucosa, ¿ya? Porque hay más insulina, porque el páncreas empezó a compensar esto. Pero puede llegar, y eso es resistencia a la insulina, puede llegar un minuto que el páncreas no puede secretar más insulina, y si no secreta más insulina, se provoca la diabetes o la prediabetes en casos anteriores. Entonces, hay que entender que muchas veces las personas con resistencia a la insulina no tienen la glicemia alterada. ¿Por qué? Porque en general el páncreas está secretando más insulina que está ayudando a compensar esto. Hay veces que sí, pero muchas veces la glicemia está normal. Entonces, por eso el otro paso es la intolerancia a la glucosa y todo lo que conversamos, que es cuando ya en general el páncreas ya no puede secretar más insulina y ya no hay forma. Eso es más o menos para que tengamos claro qué pasa con la resistencia a la insulina, y es algo que la gente habitualmente confunde entre resistencia a la insulina, prediabetes, piensan que es todo lo mismo, ¿ya? Pero son pasos distintos, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver cómo se puede tratar esto en el fondo? ¿Cómo podríamos ayudar? El paso 1... ¿A tratar o a prevenir? Prevenir, o tratar también. O sea, si ya tenemos resistencia a la insulina, lo podemos tratar, porque dijimos que era reversible, a diferencia de una diabetes que no es reversible. Con el tratamiento nutricional y de ejercicio, ¿ya? Ese es el paso 1. La diabetes, uno puede usar un montón de medicamentos, pero la resistencia a la insulina, lo más recomendable es cambiar los hábitos y bajar de peso, ¿ya? Bajar esa circunferencia de cintura que nosotros conversamos. Entonces, disminuir el peso principalmente, consumo de alimentos con bajo índice glicémico, que lo hemos conversado acá varias veces, que son los que van lentamente al torrente sanguíneo, son los que tienen más fibra habitualmente, cereales integrales, frutas, verduras, cosas con proteína, etcétera. Evitar azúcar y alcohol porque tiene un índice glicémico más elevado, entonces van a hacer que funcione más el páncreas secretando insulina, etcétera. Entonces, todas las cosas dulces en general con azúcar, tratar de evitarlas. Igual que las cosas con fructosa, no todas las frutas son tan buenas, ya en estos casos, ya hay que limitarlo un poco, ¿ya? La actividad física también es importante porque mejora los receptores de insulina, ¿ya? No es solamente porque baja de peso la persona, sino porque en los órganos que nosotros conversábamos, en el tejido adiposo, en el hígado, en el músculo, etcétera, van a funcionar de mejor manera estos receptores, entonces la insulina va a poder acoplar de mejor forma. Dieta cardiosaludable, y esto también lo hemos hablado en algunas oportunidades, que significa consumir baja cantidad de grasa saturada, aumentar el consumo de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que eso ya sabemos que es pescados, nueces, palta, aceite de oliva, ese tipo de cosas, porque eso nos van a ayudar a proteger nuestro endotelio de las arterias, a proteger nuestro corazón principalmente. Entonces, hay que tratar de fomentar un poquito el estilo de vida saludable, de eso se trata, bajar de peso y hacer ejercicio para que esta condición de resistencia a la insulina sea reversible y no lleguemos a la prediabetes y después posteriormente a la diabetes. Porque ahí sí que ya no hay nada que hacer. Nada que hacer. Sin distinción de edad aquí, ¿no? Sin distinción de edad.
¿ya? Así que eso es súper Todos a importante poner ojo, porque entonces. y estar súper pendiente con la manchita negra que yo dije atrás, porque eso de verdad que es como casi seguro que tiene resistencia a la Sí, insulina. la foto además era súper clara y muy gráfica. Exacto. Muchas Bien, pues gracias, Katy, Katy. gracias por haber Gracias venido. a Día. ustedes. Muy bien. Chao, buen día.